Estamos de regreso con más en la edición central de Hoy Noticias y nuevamente estamos en nuestro bloque de entrevistas, pues el día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Orbegoso Salazar. Con él vamos a hablar de ese tema muy importante que es la reconstrucción de la región Lambayeque, luego de verse afectado por el fenómeno del Niño Costero. El ingeniero Carlos pertenece al Consejo Departamental de Lambayeque y con él vamos a hablar ampliamente de este tema que ya se está por realizar, pues no a nivel nacional, en todos los lugares afectados por el Niño Costero. Buenas noches, un gusto tenerlo en Hoy Noticias. Buenas noches, Elia, un gusto estar en tu programa. Hemos estado hablando ya detrás de cámaras de un poco de este tema de reconstrucción, pero vamos por pasos. El tema, luego del fenómeno del Niño Costero, tuvo 3 fases, nos estaba comentando, ¿no? De esas 3 fases, la última tiene 2, por decirlo así, 2 fases o 2 componentes. Vamos a enfocarnos para que nuestros televidentes un poco entiendan de este tema. Sí, un poquito para ponernos en contexto. Después de ocurrido el fenómeno, las lluvias, como ya conocemos, el Estado implementó una primera etapa que es la etapa de respuesta, ¿no? Que vino a ser todas las acciones iniciales que tomó la iniciativa del gobierno para poder ayudar a los damnificados. Motivo de ello es de que se designó un ministro por región, recordaremos, ¿no? Claro, que actuó respuesta inmediata del gobierno. Así es, correcto. Esa fue la etapa de respuesta. Luego vino la etapa de rehabilitación. Se cayeron los puentes, ok. Hubo que construir puentes provisionales, puentes Bailey, seguramente hay varios a lo largo de la Panamericana, y concluir la etapa de rehabilitación, ¿no? Rehabilitación es tratar de restablecer las condiciones de la infraestructura, no con tanto nivel de calidad, pero por lo menos para permitir la transitabilidad en el corto plazo. Okay. Pasado esta etapa viene la etapa de reconstrucción, ¿correcto? En la etapa de reconstrucción, el Estado creó una autoridad independiente, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿ok? Que fue creada con un decreto legislativo y se le dio la potestad de ser una unidad ejecutora. El Plan Nacional de Reconstrucción se aprobó el mes pasado en la PCM y esta autoridad va a tener en principio un presupuesto de 25.600 millones de soles, ¿no? Nunca antes vistos en la historia de inversión pública en el país, y tiene que invertirlo en las regiones que fueron afectadas, ¿correcto? Ahora, el tema es, para hablar algo de indicadores, por ejemplo, Lambayeque tuvo unos daños cuantificados en más o menos 500 millones de dólares, aproximadamente. Piura tuvo algo menos, algo de 450 millones de dólares, ¿no? Y La Libertad tuvo algo menos de 300 millones de dólares cuantificados como afectaciones por las lluvias, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Cuando sale el plan, la lógica debería decirnos, a ver, si yo he tenido 500 millones de dólares de pérdidas, Piura ha tenido menos y La Libertad ha tenido menos, la lógica me debería decir de que en mi departamento van a invertir más. Pero no, Piura sale con más o menos son 6.700 millones de soles que ha obtenido para la reconstrucción de Piura. La Libertad está con más o menos 4.000 millones y Lambayeque está con 3.000 millones de soles, ¿ok? Entonces, Piura nos ha doblado en presupuesto, sí. ¿Correcto? Ahora, habría que analizarlo, ¿no? Los números así, digamos, en frío, pero definitivamente ahí ha habido una acción política tanto del gobernador de Piura como de La Libertad mucho más preponderante que el nuestro, que el de Lambayeque. Se nota, porque evidentemente teniendo más afectaciones, tengo menos presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Ahora, lógico, es más afectación, mayor presupuesto. Por supuesto, pero si usted ve digamos, cómo se ha cuantificado, perdón, cómo se han asignado los recursos, Piura nos ha doblado en presupuesto. Y justo hablando ya de este punto, cuando se dio el tema, ¿no?, de la presentación del presupuesto debido a las pérdidas, obviamente todo el mundo estaba pendiente de eso porque decían, no, wow, van a dar un monto bastante fuerte y se va a aprovechar obviamente ese monto, ¿no?, como tema de prevención, como tema futuro. Cuando dieron el presupuesto, todos nos quedamos demasiado sorprendidos. Dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué este presupuesto, no? Y toda la gente se quedó como que decepcionada total, pues no, porque imagínate, es como que yo invierto pues en un negocio 20.000 soles, ¿no? Y de ahí estoy recuperando, ya después del tiempo de recuperación, estoy en 100, de 200, de 300, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Debe haber un análisis ahí. Por supuesto, el análisis que
por su propio peso cae, se llama injerencia política. Pues. O sea, usted ve al señor Hilvig, al señor Valdés, los gobernadores de Piura y La Libertad, que han estado pues metidos en la PCM, ¿no? Eso se llama obviamente peso político, ¿no? Lo que no hemos tenido aquí en Lambayeque, ¿correcto? Y eso se ve en la asignación de recursos. Bueno, no gusta o no, eso ya está. Ya está. Ok, Entonces, está ahí. ya está ahí. Ahora, de esos 3.000 millones, 3.200, redondémoslo en 3.000, se ha dividido en dos subítems, por llamarlo así. La reconstrucción propiamente y obras de prevención. ¿Qué son obras de prevención? Un poco para que nos puedan entender. Por ejemplo, los ríos se han colmatado de sedimentos que han bajado en las partes altas, correcto. Ya. Una obra de prevención, ¿cuál es? Es los taludes, ¿no? Protegerlos con obras civiles, ¿no? Hay pues para hacer enrocados, ¿no? Espigones, o sea, protección para cuando venga el flujo no socave el talud y no cause más daño. Esa es una obra de prevención, por ejemplo. Otra obra de prevención, construir reservorios en las partes altas, altoandinas, para que el agua, digamos, se almacene y baje menos agua y ocasione menos daños. Menos caída. Por supuesto, tiene menos flujo, por lo tanto, la lógica, tendría menos daño. ¿No? Esa es la lógica. Entonces, eso está contemplado dentro del plan hidráulico de Lambayeque, por ejemplo, que lo elaboró el PEOT y que ha quedado ahí nomás a nivel de algunos estudios preliminares que se han hecho, ¿no? Ese es un plan, por ejemplo, que se debería retomar. Ahí están, por ejemplo, las obras de prevención. Otro ejemplo de obra de prevención, el más importante en Chiclayo, la obra, digamos, integral de alcantarillado y drenaje pluvial. ¿Esa es una obra de prevención? Por supuesto que es una obra de prevención. Ahora, el tema es, dentro de esos, porque estos 3.000 millones se han dividido para la reconstrucción 2.000 millones en números redondos y para prevención 1.000 millones de soles. Ahora, sería interesante saber, dentro de esos 1.000 millones de soles, ¿qué obras se van a considerar? ¿Está por supuesto, está algún tipo de infraestructura en las partes altas para represar agua? ¿Está considerado la protección de los taludes de los principales ríos, Saña, La Leche, etcétera? ¿Está contemplado el plan de proyecto integral de drenaje pluvial y saneamiento en Chiclayo? ¿Qué está contemplado dentro No tenemos detalle de eso. Lo que se sabe ya es de la reconstrucción propia, ¿no? La reconstrucción propia, digamos, los trabajos han sido discutidos por discutibles o puestos en tela de juicio por parte de colegios de ingenieros, ¿no? En el sentido de que son obras que no te dan un valor agregado, ¿no? Y daría la impresión como que vas a tirar agua y no vas a obtener rentabilidad. Por ejemplo, los ríos se han colmatado, ok, ¿qué se va a hacer? Se va a limpiar, ok, va a llover y se va a volver a sedimentar, claro. Y vas a tener que volver a invertir para volverlo a limpiar, ¿no? Entonces, esto corresponde a un proyecto como te digo integral, ¿no? No solamente es atacar un árbol, sino el bosque completo. Así es. Entonces, es más, en la elaboración del mismo plan de reconstrucción, la autoridad no convocó al Colegio de Ingenieros, ¿no? Ahora, la lógica nos dice, a ver, si tú vas a hacer un plan tan importante para un departamento, ¿no? ¿Quién es el ente técnico? ¿Quién es la voz autorizada? El Colegio de Ingenieros. Perfecto. ¿Los invitaron? No. Entonces, mira lo que pasó en Piura. Es lógico. En Piura alzaron su voz de protesta, emitieron un comunicado y prácticamente han dicho, bueno, tuvieron presión. Lo que van a construir, por si acaso, no nos consultaron y no somos responsables de lo que pase con esa inversión. Un poquito se han puesto fuertes. Aclarando. Aquí, si bien es cierto, el decano ha expresado, digamos, que el Colegio de Ingenieros, si bien es cierto, hay un malestar, pero también ha dicho, ok, podemos ser veedores del proceso de reconstrucción. Él ha insistido en que sí desea estar involucrado. Correcto, bueno, es una decisión a nivel de gremio, Consejo de Ingenieros, ok, es la decisión del decano, pero el tema más allá de ser veedor o no, lo interesante hubiese sido participar en la etapa de planificación de las obras, ¿no? Porque obviamente una cosa es limpiar el cauce y se acabó. Si sabes muy bien que ese cauce se va a volver a colmatar, ¿no? A llenar de sedimentos y vas a tener que volverlo a limpiar. Entonces, lo que vas a originar ahí es un retrabajo. Y el retrabajo cuesta dinero, ¿no? Por ahí viene un poco la objeción que tiene lógica. Por supuesto, porque es un trabajo temporal que vas a hacer, ¿no? Y nuevamente tú sabes que las lluvias son, son cíclicas. ¿No? Es una casa antigua, pongamos, una casa antigua, usted la quiere remodelar. Entonces dice, la quiero remodelar, pinto, pongo parcho, pongo cosas bonitas en el techo, no sé, cambio el techo. Pero los cimientos siguen siendo los mismos, las bases siguen siendo las mismas. ¿Qué hago poniéndola bonita por fuera, por dentro? ¿No? Mi vecino llega y dice, wow, su casa es hermosa. Temblor, se cae.
Claro. Vuelves a gastar y ahí recién dices, no, hay que ponerle buenas bases, Claro. hay que reforzar las bases. Y yendo un poco a tu ejemplo, va la redundancia. Claro, si tienes una casa de 2 pisos y ha sido de repente construida con la autoconstrucción en parte de la informalidad y quieres construir 2 pisos más, tienes que reforzarla primero, pues, ¿no? Ponle una estructura sismorresistente y construye más pisos. Y a seguridad tienes una casa para muchos años con más pisos. Y después la embelleces, ¿correcto? Exacto. Entonces, por ahí pasa la lógica. Es prácticamente lo mismo, ¿no? La idea es la misma. Entonces, pero bueno, hoy día ¿qué tenemos? Tenemos ya el dinero que tiene la autoridad. Ahora, de ese dinero, claro, el primer lote va a ser estos 2.000 millones de soles para ejecutarlos en 3 años. Ya se están comenzando a convocar algunos procesos, algunas licitaciones, ¿no? Y el otro tema, ¿cuál es? Usted sabe muy bien de que en el año 2012 se crearon las regiones por un tema de descentralizar los recursos. Ahora, ¿qué pasa? De estos recursos prácticamente están centralizados en Lima. ¿Quién va a manejar los recursos? Lo va a manejar el Ministerio de Agricultura, lo va a manejar el Ministerio de Transportes, ¿no? Porque hay que reconstruir vías, lo va a manejar Salud, lo va a manejar Educación. Y más o menos entre esos 4 sectores van a administrar entre más del 90% del presupuesto. ¿Y el resto quién lo va a administrar? El gobierno regional. Y los últimos saldos, las municipalidades ejecutoras. Entonces, ¿dónde está la descentralización? Si se supone que con este organismo debió de haberse empoderado las instituciones, ¿no? A nivel local, llámese regiones o municipalidades. Por algo se descentralizó el tema. Claro, por algo estamos en una etapa de descentralización, pero lo que vemos acá es que los recursos nuevamente se han centralizado en Lima y en Lima están manejando los procesos, ¿no? Hablando un poco del tema del drenaje fluvial, si tenemos un presupuesto, ¿no? Del tema de dinero, pongamos de 1 millón, ¿cuánto se podría invertir en el tema de drenaje fluvial en la región? Mira, el presupuesto para obras de prevención son 1.000 millones de soles. 1.000 millones, Okay, perdón. 1.000 millones de soles, ok. Ahora, lo primero que se tiene que hacer es elaborar los estudios a nivel definitivo, ¿no? Lo que llamamos el expediente técnico, ¿ok? Hasta ahora no vemos, más que por ahí algunos tibios avances por ahí de algún congresista, no vemos mucho avance en este aspecto, ¿no? Aquí habría que consultarlo obviamente al órgano competente, o sea, la municipalidad, qué avances tiene en este tema, porque lo primero que se tiene que hacer es definir cuáles van a ser los alcances del proyecto. Como es un proyecto tan grande, tal vez se plantee en etapas, ¿no? Habrá una primera, segunda, tercera etapa. Tal vez es una idea, ¿no? Y la primera etapa, tratar de comprometer algo de este presupuesto que está para obras de prevención, ¿no? Porque es un proyecto inmenso. O sea, saber cuánto va a costar ese proyecto, ahorita estaríamos un poco adelantándonos, pero lo que sí tendría primero que plasmarse los estudios, así es, ¿no? Es complicado, habría que ver primero cuál es el presupuesto, ¿no? Claro. Para ver si que se puede financiar, digamos, íntegramente o hay un financiamiento por partes, entonces habrá pues unas licitaciones por partes, se habrá Pero por debería etapas. tomarse como primer punto de prevención. Por supuesto, ¿no? esa Claro. es una obra de prevención tal cual, ¿no? Tendría primero que definirse cuáles son los alcances del estudio, ¿no? Eso todavía no hay, o al menos no tenemos conocimiento de qué avances hay. Tiene que hacerse primero el estudio preliminar y luego tiene que aterrizarse en la elaboración del expediente técnico final, que determinará cuánto cuesta la obra. Mientras no exista ese estudio, son especulaciones, son estimaciones que se pueden hacer, ¿no? Pero más que eso no ¿Cuán hay. lejos estamos de que se pueda hacer realidad? Esperemos que ya las autoridades tomen conciencia y por lo menos se pongan de acuerdo, ¿no? Se pongan de acuerdo y puedan sentarse sobre una mesa, trabajar conjuntamente y poder determinar, poder elaborar este estudio, ¿no? Que es tan importante para Y Chiclayo. para elaborar ese estudio también tendría, si es que se puede, o creo que sí, involucrarse el alcalde, ¿no? Y algunas autoridades que no tengan un cargo tan fuerte, pero que puedan involucrarse y que puedan conocer su zona, pongamos, ¿no? Su sector, su distrito. Justamente, ¿quién debe convocar? El líder de la región es el presidente regional o gobernador regional, como lo quiera llamar, y los alcaldes provinciales o distritales. Ellos son los auténticos representantes de sus jurisdicciones. Ellos deberían juntarse, nombrar tal vez, convocar a entidades como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Entidades que puedan dar el soporte técnico legal y ver el mejor mecanismo para poder elaborar este estudio. Obviamente en coordinación con el Ministerio de Vivienda, en coordinación con Proinversión, porque tal vez por ahí tenga que haber algún componente de promover la inversión privada, ¿verdad? Tiene que haber algún componente también de relaciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa triangulación, ¿quién la hace? La hacen las autoridades, que en teoría tienen la capacidad de hacer ese tipo de gestiones. El problema es cuando hay
desinterés, cuando simplemente ya estamos en un año preelectoral, cuando no es parte de su agenda, no es prioridad y ya les queda poco tiempo para que se vayan. Eso es inadmisible, ¿no? Aquí no podemos perder tiempo. Ya ha pasado medio año desde el tema de las lluvias, el tema de ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos avanzado? Sería una buena pregunta para las autoridades políticas, ¿no? Sí, incluso hace poco tuvimos la visita de la presidenta del tema de vivienda, ¿no? Y estuvo haciendo una campaña, Leonardo Ortiz, y bastantes fueron sus quejas, ¿no?, de los pobladores, porque hay zonas todavía en el distrito leonardino, el Coliseo, hablemos, ¿no?, donde familias enteras están viviendo todavía en carpas. Ya ha pasado más de medio año del fenómeno y siguen en esta respuesta que fue inmediata, porque tenían que salir del momento, porque no podía vivir familias enteras en las calles, obviamente, pero ya pasaron más de 6 meses. Entonces la incomodidad se notó en ese momento cuando visitó nuestra ciudad. Y todo el mundo decía, no, ya pasaron 6 meses, ya, ¿cuál es su segundo plan? Ya tienen el plan de reconstrucción, y nosotros como familias, ¿qué está pasando? Seguimos en carpas, seguimos con nuestros hijos viviendo pues de lo que nos da el vecino, el otro vecino, haciendo olla común. Y hubo bastante malestar. Entonces todavía estamos hablando que estamos viviendo prácticamente en la etapa de respuesta inmediata. Es inadmisible, no podemos estar en esa situación, ¿no? Definitivamente esa es parte de la ineficiencia en todo el sentido de la palabra del Estado, ¿no? No podemos seguir estando en esa situación. O sea, imagínense, han pasado 6 meses y están viviendo las mismas condiciones, ¿no? Y últimamente hay unas pequeñas lluvias que asustan, pues, ¿no? Porque sí, cualquier momento puede darse una lluvia fuerte y imagínate, volvemos a estar en las mismas, ¿no? Porque todavía estamos en una respuesta, pues, inmediata, por decirlo así, pero con lentitud. Sí, aquí hay mucha, digamos, tú lo has dicho, ¿no? Hay mucha lentitud por parte de las autoridades. No se nota mucha acción, mucho involucramiento. Pero eso también, como tú dices, es por falta de tener presión. Si yo soy del gobierno de mi localidad, soy persona que puede mover y presionar al gobierno central con el tema de reconstrucción, de que ya se empiecen los trabajos, tengo que hacerlo, pues, ¿no? Porque decimos, ¿no?, lentitud, falta de interés, pero nosotros también tenemos que ver, o sea, hablemos de las autoridades, me pongo en el hecho de ser una autoridad, yo también tengo que moverlo, ¿no? O sea, tengo que ver qué hago para que haya respuesta rápida. Por supuesto. ¿Cuántas veces a ver, la pregunta es, ¿cuántas veces se han reunido los alcaldes, el gobernador regional, los representantes de los colegios profesionales, los congresistas, ¿verdad?, la sociedad civil? ¿Cuántas veces? Todos íntegramente. Estoy seguro que ninguna. Entonces, cada uno se reúne por su parte, cada uno trata de enfocar el problema de su punto de vista, que no necesariamente es el más adecuado. Hay mucha política dentro del... Esto es un tema técnico, ¿no? Acá está la política y debajo está el tema técnico. No debe ser así. Debería ser al inverso. Entonces, el día que por lo menos existan autoridades que convoquen, que lideren y que efectivamente lleguen a un entendimiento, a un consenso, tendremos resultados. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, improvisando, uno tal vez tratando de hacer algo, el otro tratando de hacer tal vez algo menos, algo más, en fin. O sea, cada uno trabaja... Limpiando mi vereda y que el vecino se siga fastidiando con su basura. Algo así, ¿no? Algo así. Los Entonces, ejemplos son simples. Por ahí no va esto. Y eso responde también a que el Perú es un país que pocamente planifica, ¿no? En planificación no tenemos absolutamente nada. Entonces, si no tenemos una planificación con indicadores en el corto, mediano y largo plazo, ¿qué resultados queremos de aquí a 10, 15 años, ¿no? Y hablando de prevención, hace poco se han registrado terribles terremotos en México, los huracanes, ¿no?, en Estados Unidos. Las pérdidas han sido, porque obviamente pues tiene que haber como cualquier fenómeno, pero para la estadística de cómo se ha dado el terremoto, pongamos en México, las pérdidas tanto materiales y humanas son bajísimas. Si eso ocurre en nuestro país, pues la mitad del Perú tengo por seguro que desaparece. Mira, ya que tocas el tema, yo justamente con un amigo más hicimos nuestra tesis, se llamó Riesgo Sísmico del Centro Histórico de Chiclayo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Chiclayo tiene un suelo no muy bueno, tiene un suelo flexible o blando que se le llama, ¿ok? Y lo que, digamos, hace de que la situación sea un poco más complicada es de que las estructuras de las edificaciones son informales. Entonces, al ser informales son vulnerables. Y cuando ocurra un sismo, por la alta vulnerabilidad de esas edificaciones, por ser de autoconstrucción, sin dirección técnica, sin planos de estructuras,
que es parte del 70% de la informalidad del país, vamos a tener daños no solamente materiales, sino pérdida de vidas claro. innumerables. El centro de Chiclayo tiene calles demasiado estrechas, pegadas, y tú ves que son casas antiguas, pero hay unos tremendos edificios que no sé de qué forma los han sacado, pero tú los ves, ¿no? Bien puestos, por decirlo así, por afuera, como se dice, ¿no? Pero las casas del centro son casas antiguas, ¿no? O sea, de alguna manera, si te deseas hacer algún negocio comercial, caer todo, ¿no? Pero no, vemos que ya lo ven bonito, el primer piso, siendo una casa antigua, construyo, y todo es demasiado pegado. O sea, si tú te encuentras en el centro, en un sismo de tal magnitud como el de México, ten por seguro que no sales vivo del centro de Chiclayo. En el estudio que hicimos en el año 2008, el 60% de edificaciones eran adobe. Casi Claro. el 25% albañilería y el saldo era concreto armado. Entonces, evidentemente, la mayoría de estructuras antiguas, que es el adobe es un material frágil que no tiene ductilidad, no tiene capacidad para deformarse, Tanto para el agua como para el sismo. van a fallar y lamentablemente van a matar a mucha gente, ¿no? Sí. A la gente no la va a matar el sismo, la va a matar las estructuras. Claro, la falta de organización, de construcción, de prevención, porque también tiene que ver eso nosotros, ¿no? Yo como ciudadana que deseo construir, y no por hacerlo rápido porque necesito, porque me urge tener mi casa o porque necesito hacerlo para alquilarla de repente, lo voy a hacer a la deriva, porque tenemos que pensar en futuro siempre, en cualquier tema, negocio, casa, prevención de localidades. Todo se tiene que pensar a futuro, porque nada está para 1 año ni 2 años, siempre es a largo plazo, ¿no? Así es, y aquí se combinan dos componentes, ¿no? El peligro sísmico, que es propio de la zona, que de por sí ya tenemos un peligro mediano a alto, porque estamos en un suelo no muy bueno, y aparte del peligro, sumarle la vulnerabilidad de las estructuras, que es una vulnerabilidad alta. Entonces, el riesgo sísmico es alto. Es alto. Por lo tanto, ante un evento sísmico, en algún momento vamos a tener cuantiosas pérdidas humanas, lamentablemente. Ojalá no se dé y si es que se da en algún momento estemos preparados. Esperemos que sí. Ingeniero Orbegoso, un gusto tenerlo en Hoy Noticias. Gracias por un poco enfocarnos, explicarnos y esperamos que sirva de algo, sobre todo en las autoridades, ¿no? Para que tomen cartas en el asunto y den presión, ¿no? Para conseguir algo, por lo menos, si ya no se consiguió en el presupuesto, por lo menos lo que tenemos ya dentro del presupuesto sea un poco más para prevención y no para mejorar, sí, ¿no? Pero pensando en futuro siempre. Y pensando en futuro es prevención principalmente. Por supuesto, esperemos que los presupuestos en principio se ejecute, ¿no? Eso es lo mínimo que esperamos, lo que nos han asignado se ejecute íntegramente, ¿correcto? Y después, bueno, ya esta cultura de prevención es un tema ya más macro, ¿no? Es un tema de educación, es un tema de la casa, es un tema de cultura, de principios, etcétera. Es más complicado, pero bueno, por lo menos esperemos que las autoridades tomen acción y esperemos pues autoridades más dinámicas, más predispuestas a poder... Todo el presupuesto sea netamente para reconstrucción. Ni un sol queremos escuchar por ahí que esté destinado a otro tipo de cosas o a otro tipo, o lleguen a otros destinos, como suele pasar lamentablemente. Lamentablemente, sí. Te agradezco por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Tendremos otra oportunidad para seguir conversando de ese tema muy interesante. Vamos a hacer nuestra pausa. Retornamos con más. No se mueva.